Hola, buenas, me llamo Richard y trabajo en una de las instalaciones deportivas de Valencia, de Fundación Deportiva, perdón. Y mi empresa es Campus Sport y en el vídeo de hoy haremos unos ejercicios de fuerza, ¿vale? Fortaleceremos las piernas, ¿vale? Porque para nadar también necesitamos tener un buen músculo bien fortalecido, ¿vale? Y nada, necesitaremos de material, como os vengo diciendo en los vídeos anteriores, me las estoy ingeniando para poder conseguir por casa cualquier cosa que me sirva de material deportivo, ¿no? De gimnasio. Y en este caso hay que tener algo que pese bastante. Yo tengo esta botella de agua, ¿vale? Llena de agua, del agua service. Y también una botella de agua. Necesitaremos una botella de agua. ¿Vale? Yo he atado una cuerda a la botella de agua porque necesitaremos cogerla para que no se caiga de la pierna. Si no tenéis botellas de agua, por ejemplo, una bolsa llena de algo, de patatas, de cebollas, las metes en una bolsa, haces un buen nudo y ya sirve como algo de peso, ¿vale? Para poder hacer el ejercicio. Yo en este caso he cogido la botella de agua, ¿vale? Pero cualquier cosa sirve, ¿vale? Y esta es más grande, esta botella de agua tiene mucho más peso, ¿vale? Porque así también yo ejercitaré bastante los gemelos. Y nada, esas son las dos únicas cosas que necesitaremos. O sea, dos tipos de peso, ¿vale? Luego ya pues vais jugando vosotros con el peso, si es mucho peso pues te quitas, ¿vale? Fortaleceremos esta parte de aquí, delante, gemelos y aquí detrás, ¿vale? Así que nada, antes de empezar, como digo siempre, quédate en casa. Quédate en casa, sabes muy bien que ayudará muchísimo, muchísimo, ¿vale? Parece que no estás haciendo nada, ¿no? Tenemos la sensación de que estamos en casa y nos parece que no estemos ayudando en nada, ¿no? Pues sí, estamos ayudando mucho, ¿vale? Muchísimo, porque si no estamos en casa, esto no pasará lo antes posible y nos tenemos que quedar aquí mucho tiempo. Así que lo que tienes que hacer es quedarte en casa. Ayudarás a hospitales, supermercados, a gente mayor, ¿vale? Evitarás contagiar y dar más trabajo a otras personas, ¿vale? Así que nada, quédate en casa. Y bueno, lo que estoy diciendo en estos últimos vídeos es que voy a dejar un enlace en la descripción de una encuesta, ¿vale? Para que valoréis qué tal os están yendo estos vídeos y qué tal os parece la propuesta de Fundación Deportiva de crear estas clases virtuales, ¿vale? Por la ausencia de no poder ir a la piscina a trabajar, ¿vale? Porque nos tenemos que quedar en casa, ¿vale? Y nada, os dejaré el enlace, ya os metéis, es una encuesta que en un minuto la haces, ¿vale? Y luego ya pues Fundación Deportiva de Valencia pues verá la valoración y nada, ahí quedará todo. Y si hay que mejorar aspectos de cómo realizar el vídeo y demás, pues iremos haciéndolo también. Porque sí que es verdad que para mí personalmente esto me pilla de nuevas. Nunca he hecho un vídeo con una clase dirigida, ¿vale? Y menos sin tener material en casa, deportivo. Así que nada, espero que os ayude este vídeo y nada, nos ponemos al trabajo, ¿vale? Importante, siempre antes de hacer ejercicio, como digo siempre, hay que estirar un poquito y calentar un poquito, unos 15 minutos. Nuestro ejercicio de hoy tampoco va a ser muy fuerte, ¿vale? Así que no vamos a estirar tanto tiempo, pero si soléis hacer mucho ejercicio, una hora por ejemplo así, pues sí que es verdad que estiréis un poquito más, ¿vale? Depende del ejercicio que hagáis también. Así que nada, vamos a calentar un poquito, ¿vale? Ya estáis preparadas. Nada, pues calentamos un poquito. Vamos a ir al trote, ¿vale? Despacito.
Muy bien, a un lado y al otro. Adelante y atrás. Cruzamos. Rodillas arriba. Talones al culo. Muy bien, cruzamos los brazos. Movimientos circulares. Atrás. Pasamos el brazo por detrás de la cabeza. Cambio de brazo. Muy bien. Pongo la cabeza, atrás adelante. Uno de al otro. Siempre haciendo movimientos despacito, ¿vale? Para no lesionarnos. Buscar siempre nuestro límite. Ahora miramos a un lado y miramos al otro lado. Muy bien. Movemos la cintura. Sentido contrario. Juntamos los pies y bajamos hasta tocarnos los dedos o el suelo, ¿vale? La palma de la mano en el suelo, lo que queráis. Y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Presionamos las rodillas y estiramos atrás. Presionamos y atrás. Siempre intentando poner la planta del pie en el suelo, ¿vale? No hace falta que bajemos hasta abajo. Siempre intentando poner la planta del pie en el suelo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, giramos. La rodilla 1, 2, 3, 4, 5. Sentido contrario. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Abrimos. Flexionamos una pierna, estiramos la otra y bajamos la pierna estirada. Y aguantamos ahí. Cambio de pierna. Bien, aguantamos un poquito. Muy bien. Abrimos. Tocamos mano, pie contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Seguimos con las piernas abiertas. Giramos el tronco. Siempre rebotando. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vale, seguimos un poquito más. Muy bien, ahora tocamos el suelo y giramos. Muy bien, seguimos. Sentido contrario. Muy
bien. Muy bien, pues nada, ya hemos terminado el calentamiento, ¿vale? El pequeño calentamiento. Y nos vamos a poner a la faena. Lo que os he dicho, necesitaremos algo con bastante peso, ¿vale? Cada uno pues que se busque su tope, digamos, ¿no? De peso. Y ya está. Porque vamos a hacer tres ejercicios de piernas. Y en cada ejercicio de piernas que utilizaremos el material que os he dicho, haremos otro ejercicio de piernas, pero ya sin material, ¿vale? Os explico. Por ejemplo, haremos un ejercicio de piernas. El primero va a ser este. ¿Vale? Haremos esto. ¿Vale? Yo cojo la botella porque es lo que tengo por aquí. ¿Vale? Y la cuerda para que no se me caiga realmente. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente. Esto con una bolsa llena de objetos que tengáis por casa que pesen y que no se puedan romper, pues se puede hacer también, ¿vale? Lo que haré es 1, 2, 3, 4, sin llegar a tocar el suelo, ¿vale? Sin llegar a tocar el suelo. Un poquito más para atrás. 1, 2, ¿vale? Eso es lo que haremos. Ese será el primer ejercicio que vamos a hacer. ¿Vale? Así que, venga, vamos a hacerlo ya. Luego os explico el otro ejercicio. El otro ejercicio será sin material. Así que vamos a empezar. Con esto, cada uno que se busque su altura, ¿vale? Para que no pueda tocar el suelo. Siempre los pies en aire, levantados. ¿Vale? Van a hacer 20 series de estas. ¿Vale? Vemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Esto quiere decir que aunque sea 1,5 litros, cuando haces 20 series, repeticiones, se va notando, ¿vale? La fuerza. Yo no tenía nada donde apoyarme. Si busquáis algún sitio donde podéis apoyar la espalda, o se puede hacer en un sillón mismo, ¿vale? También supongo, ¿vale? Yo estoy trabajando siempre en la mesa esta. En todos los vídeos que estoy utilizando, estoy trabajando en la mesa que tengo aquí, ¿vale? Con esto ya habríamos terminado el ejercicio de hoy, con este material. Siguiente ejercicio, sin material, ¿vale? Haremos lo siguiente. Haremos 20 repeticiones también, ¿vale? Haremos 1, 2, 3, 4, 5, siempre aguantando ahí un segundo, ¿vale? Para que esto se haga duro como una piedra, ¿vale? Siempre aguantando ahí un segundito, un segundo, ¿vale? ¿Vale? ¿Preparadas? Hacemos 20 repeticiones. ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Descansamos un poquito, 20 segundos. Acordaos que en cada ejercicio que hagamos hay que descansar mínimo 20 segunditos, ¿vale? Para recuperar un poquito y así no sufrir lesiones ni sobrecarga muscular. ¿Vale? Siguiente ejercicio. En el ejercicio con la botella que hemos hecho ahora, en teoría, depende del peso que tengas, pues lo que fortalecemos es esta parte de aquí. Todo este muslo que tenemos aquí. ¿Vale? Ahora vamos a ejercitar los gemelos. ¿Vale? Cogeremos el peso, lo que os digo, cada uno su peso.
Yo, como tengo esto por casa, he cogido esto. Vale, encima se coge bastante bien y lo pones encima. Sí que es verdad que para hacer este ejercicio te puedes poner mucho más peso que para hacer el primero que hemos hecho, ¿vale? Así que vamos a empezar a fortalecer los gemelos. Levantaremos uno y aguantaremos ahí. Aguantamos, soltamos, aguantamos unos segunditos, soltamos, ¿vale? Lo haremos 20 veces. Yo doy siempre la salida y el orden, ¿vale? Preparadas, listas, ya. 1, aguantamos, bajamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora las 10 siguientes rápidas, ¿vale? Sin parar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Damos el peso. Descansamos. Y haremos el siguiente, ¿vale? A un lado y al otro, como os he dicho. Estoy a la mesa. Preparadas, listas, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien, muy bien. Siguiente ejercicio. Este será más complicado a la hora de encontrar, de tener por casa algo que podáis arrastrar con el pie. Vale, cualquier cosa. Es que tampoco una silla con cosas encima, ¿no? Y ya pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, este ejercicio. 1, 2, a un lado y al otro. 1, 2, ¿vale? Preparadas, listas, ya. 1, 2, al otro lado. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Aquí detrás hemos endurecido la zona, ¿vale? Dejaremos ya la botella. Se puede hacer también, como os he dicho antes, cogéis una bolsa grande, la rellenáis de lo que sea, de patatas, cebollas, cosas que pesen bastante, ¿vale? Y la dejáis en el suelo y vais arrastrando. O cualquier cosa, una mesita o lo que os he dicho, ¿vale? Así que yo lo que os he dicho, que con lo que tengo en casa tengo que ir ingeniándomelas como sea, ¿vale? Así que nada, seguimos. La última serie de piernas, ¿vale? ¿Estáis preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Nada, pues ya hemos terminado la clase de hoy. Vale, hemos fortalecido las piernas. 3 ejercicios básicos que en un gimnasio con máquinas lo puedes hacer. Vale, yo siempre me guío un poquito con las máquinas que hay en el gimnasio y a partir de ahí pues intento hacer un ejercicio con lo que tenga en casa
y que se parezca mucho a ese tipo de máquinas, ¿vale? Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y servido de ayuda, ¿vale? Así que nada, nos veremos hasta el siguiente vídeo. Y bueno, lo que os digo siempre, primero, como ya hemos estirado antes, al principio, ahora estiréis un poquito más. Y ya para terminar, también lo que os digo siempre, quédate en casa, ¿vale? Quédate en casa ayudará muchísimo. Esto nos está pasando a todos estamos por igual asumiendo responsabilidades, ¿vale? Sobre todo la de quedarse en casa, así que quédate en casa, que quedándote en casa ayudarás a que esto pase lo antes posible, ¿vale? Solo con vuestra ayuda y la de todos conseguiremos salir de esta. Y solo lo que hay que hacer es quedarse en casa. Ya sé que son muchos días, pero lo estamos consiguiendo, ¿vale? Así que quédate en casa y ayudarás muchísimo. Así que nada, y bueno, el enlace que os he dicho antes de la encuesta lo dejaré en la descripción, clicáis, evaluáis y ya Fundación Deportiva, que le he hecho un vistazo y que vea si hay que cambiar algo o hay que mejorar algunos aspectos de estos vídeos, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.